Hola, ¿qué tal? El nombre de mi equipo es Los Moscas, conformado por Delgado Pérez Jesús Emanuel y Cruz Martínez Alejandro. El tema: Historia de la computadora 1980 a 2010. A partir de 1980 se da a conocer como la cuarta generación en la evolución de las computadoras, el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por la de chips de silicio y la colocación de muchos más componentes en un chip, producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador y de chips hizo posible la creación de las computadoras personales. Hoy en día, las tecnologías de integración a gran escala e integración a muy gran escala permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip, usando VLSI. Un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación que ocupa un cuarto completo. El término PC se deriva de que para el año de 1981 IBM sacó a la venta su modelo IBM PC, la cual se convirtió en un tipo de computadora ideal para su uso personal, y de ahí que el término PC se estandarizó y los clones que sacaron posteriormente otras empresas fueron llamados también PC compatibles, usando procesadores del mismo tipo que la IBM, pero a un costo menor y pudiendo ejecutar el mismo tipo de programas. Existen otro tipo de microcomputadoras como la Macintosh, que no son compatibles con la IBM, pero que en muchos de los casos se les llama también PCs, por ser de uso personal. El primer microprocesador fue el Intel 4004, producido en 1971. Se desarrolló originalmente para una calculadora y resultaba revolucionario para su época. Contenía 2300 transistores en un microprocesador de 4 bits que solo podía realizar 60.000 operaciones por segundo. El primer microprocesador de 8 bits fue el Intel 8008, desarrollado en 1972 para su empleo en términos o terminales informáticos. El Intel 8008 contenía 3300 transistores. El primer microprocesador realmente diseñado para uso general fue desarrollado en 1974 y fue el Intel 8080, de 8 bits, que contenía 4500 transistores y podía ejecutar 200.000 instrucciones por segundo. Los microprocesadores modernos tienen una capacidad y velocidad mucho mayores. De la cuarta a la quinta generación fue un desarrollo aún mayor, porque tanto la estructura interna como externa se fue haciendo más pequeña que las computadoras anteriores. La sexta generación se registra de 1990 hasta la fecha, con la creación de computadoras a mini escala como hoy podemos observar las laptop y mini laptop, incluso tan pequeñas que años atrás no imaginábamos que llegaran a existir. Componentes de una computadora. La tarjeta madre es el circuito primario en el sistema. Soporta los componentes eléctricos directamente relacionados con la computación y procesamiento de información. CPU. La unidad central de procesamiento, o CPU, es el chip primario de la tarjeta madre, es responsable de la computación y controlar otros componentes. BIOS. El chip de BIOS ROM contiene una serie de instrucciones, los cuales permite al monitor, impresora, unidades, etc., a transferir información por el sistema. El BIOS es el responsable de la identidad de la máquina como IBM compatibles. Jumper. Interruptores eléctricos que se utilizan para ajustar los parámetros específicos manualmente. Conector de teclado. Es el conector del cual se inserta el cable del teclado. Memoria ROM. El chip ROM, memoria de solo lectura, es una memoria basada en la tecnología del semiconductor. Consiste en una matriz de pequeños alambres, los cuales son impresos en un chip. A continuación, se les muestra una imagen de lo que viene siendo una tarjeta madre, el cual podemos observar la batería, el conector del ventilador, los conectores para la USB, la ranura CNR, BIOS con Redstorm, ranura PCI, AGP, el switch, puertos joystick, MIDI, puerto paralelo, zócalo del CPU, conector ATX de alimentación y los conectores para la memoria DDR266 o bien memoria RAM. Las computadoras del futuro. Hoy en día se piensa para un futuro un desarrollo mucho más interesante que el que ahora tenemos, pues como podemos ver en las imágenes,
ya se cuenta con un diseño muy tentador que viene siendo una computadora, si se podría decir, enrollable, la cual al extenderla va desplegándose, el cual hace que esta computadora se haga muy interesante porque no ocupa bastante espacio como las de ahora, que podemos ver una computadora personal como laptop, pues no es tan característicamente como se podría decir fácil de manejar o de traer. En cambio, esta nueva computadora que se muestra en las imágenes en blanco es una computadora mucho más interesante, pues no se ocupa espacio en sí, será de muy buena calidad, será capaz de realizar tareas que las computadoras de hoy en día no logran hacer. Tiene un diseño muy interesante también y es un proyecto que tal vez salga en un par de años. El otro es una computadora óptica, la cual simplemente refleja el teclado en cualquier área, en cualquier superficie plana, en la cual tú vas a poder tocar las teclas solamente por medio del reflejo de esa mini computadora. En los años de 1980, lo que viene siendo el hardware casi no evolucionó mucho, pero a transcurso va pasando los años, se van ideando mucho más cosas con el fin de innovar un nuevo diseño que el anterior. Todo esto con el fin de hacer un poco más de comercialización y miniaturización entre los componentes electrónicos, y también incluye pues lo que viene siendo el hardware. Esto fue mi presentación. Es todo por hoy. Muchas gracias.